Declaración informativa de sueldos y salarios con ASPEL-NOI. Como nosotros sabemos, es una obligación que tienen todas las empresas que tienen a su cargo trabajadores que prestan un servicio personal subordinado. La agenda que vamos a tener el día de hoy incluye los parámetros a revisar dentro del sistema NOI, la emisión y conciliación de los reportes que requerimos para poder asegurarnos que los acumulados estén correctos, la generación de la declaración, la carga batch a la declaración DIN 2015 y por último verificar que lo que hicimos en nuestra carga batch coincida con lo que realmente tenemos registrado en nuestro sistema de nómina. Los parámetros a revisar. Como primer punto, necesitamos asegurarnos que el último periodo de nómina del ejercicio, el cálculo de impuestos de la nómina se haga con cálculo anual. ¿Esto dónde lo podemos visualizar? Lo tenemos nosotros en parámetros de la nómina. Si me voy a mi sistema NOI, entrando al sistema, voy a poder entrar y revisar en la configuración parámetros de la nómina que mi cálculo esté configurado como anual. Aquí en tipo de cálculo tengo las opciones anual, ajustado y mensual. En cada periodo de nómina nosotros hemos venido haciendo un proceso ya sea mensual o ajustado, pero en esta última nómina del ejercicio yo requiero que mi cálculo sea anual porque es la información que yo tengo que enviar a través del DIN en la declaración. Por lo tanto tengo que checar que el cálculo sea anual y por supuesto la tabla de ISR del año tiene que ser la correcta. Una vez que yo ya aseguré que el cálculo sea anual, mi siguiente proceso es revisar para cada uno de mis trabajadores que tengan activado o desactivada de acuerdo a si cumplen o no cumplen con los requisitos de que les tenga yo que hacer cálculo anual. Yo tengo que por ley es obligación de las empresas presentar esta declaración anual informativa de todas aquellas personas que hayan prestado un servicio personal subordinado en ellas, pero no voy a aplicar cálculo anual para aquellas personas que presenten una solicitud por escrito a la empresa cuando los ingresos anuales sean superiores a 400,000 pesos, cuando no hayan trabajado todo el ejercicio fiscal en la empresa y hayan tenido 2 o más empleadores de forma simultánea en el ejercicio. En ese caso y para esos trabajadores yo requiero decirle que para esas personas no voy a poder hacer un cálculo anual. Ok, ¿dónde voy a encontrar esta configuración del aplicar cálculo anual? Esta configuración la encontramos en el catálogo de trabajadores en la pestaña de salario y ahí puedo definir de acuerdo al caso de mi trabajador si activo o desactivo la casilla que dice aplica cálculo anual. Por lo tanto voy a regresar a mi sistema y me voy a ir a mi catálogo de trabajadores y donde voy a revisar esta información es entrando a mi trabajador, buscando la pestaña de salario y aquí en la parte inferior tengo la opción de aplicar cálculo anual. Si este trabajador cae en alguno de los supuestos que mencionamos anteriormente, entonces tendré yo que deshabilitar la casilla de aplicar cálculo anual. Si no es así, cuando yo doy de alta a mi trabajador, pues automáticamente le voy a decir que es un trabajador al que le tengo que aplicar cálculo anual. Esto lo tienen que revisar por cada uno de sus trabajadores de acuerdo a las circunstancias en las que esté. Aquí le voy a decir aceptar y voy a continuar entonces con lo siguiente. El sistema no me va a permitir que genere yo mi declaración anual si no verifico previamente que yo ya tenga configurada en mi sistema la zona geográfica correspondiente a mi entidad federativa. Anteriormente ustedes saben que teníamos tres zonas geográficas, A, B y C, y teníamos que configurarla de acuerdo a eso porque eso es lo que nos daba de acuerdo al salario mínimo que íbamos a manejar. Actualmente ya tenemos una zona geográfica única o un área geográfica única, pero sí el sistema tiene que tener configurada un área geográfica para que me permita hacer la generación de la declaración. Por lo tanto, ¿dónde voy a buscar el área geográfica o dónde viene en el sistema la indicación de a qué área geográfica pertenezco? Me voy al menú de configuración, parámetros del sistema
y aquí en donde tengo los parámetros del sistema del lado izquierdo voy a seleccionar el icono y aquí tengo área geográfica del salario mínimo. Si yo la tengo con una letra N, que significa que no hay, el sistema no me va a permitir generar mi declaración informativa de sueldos y salarios. Yo tengo que seleccionar un área geográfica. Como mi área geográfica ya toda es la misma, voy a poner que mi área geográfica sea le digo aplicar y salir, y con eso estoy revisando los parámetros requeridos para la presentación de mi declaración anual de sueldos y salarios. Ok, esos son los primeros parámetros que tengo que revisar para verificar mi información. Después tendría yo que hacer una emisión y conciliación de reportes. Pero antes de hacer este proceso de emisión y de conciliación de reportes, mi recomendación es que si ustedes no están seguros de que realmente sus acumulados estén correctos a final del ejercicio, corran un proceso de traspaso de acumulados que ya hemos visto previamente en otras charlas cuál es la funcionalidad y cómo se hace, con el fin de asegurarse de que la información a reportar sea la correcta. ¿Ok? En este caso, si yo regresara a mi información y voy y consulto los acumulados de algún trabajador, dentro del menú de consultas, voy a los acumulados del trabajador y puedo verificar, por ejemplo, si ya tiene toda la información de pago. Aquí me dice que no tengo ingresos exentos en el año, yo estoy segura de que sí le pagué, por ejemplo, aguinaldo, y aquí no lo tengo. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Pues hacer un traspaso de acumulados de mi última nómina, de la nómina de aguinaldo hacia mi última nómina, para que el sistema realmente tenga los acumulados correctos. ¿Cómo voy a hacer ese proceso? Voy a entrar a mi administrador de periodos. Yo sé que mi nómina de aguinaldo fue esta del 20 de diciembre y mis acumulados no se ven reflejados en la del 31. Actualmente me encuentro en el periodo 31 de diciembre. Por lo tanto, tengo que entrar a la nómina desde donde requiero hacer el traspaso, que sería la del 20 de diciembre. Aquí sí voy yo y checo ese acumulado del trabajador, del mismo. Voy a ver que aquí sí tengo ingresos exentos y aquí sí tengo un pago de aguinaldo, mismos que no se están viendo reflejados el 31 de diciembre. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer acá es hacer el proceso de traspaso de acumulados y decirle que quiero traspasar de la del 20 de diciembre al 31 de diciembre del 15. Le digo aceptar y con esto me aseguro que mi información realmente esté correcta a fin del ejercicio. Es importante realmente que ustedes traspasen, si así lo requieren, previo un respaldo, que sí es muy importante, que antes de hacer este proceso tengan un respaldo. Pueden traspasar desde su primera hasta su última nómina y verificar la información. Una vez que yo ya hice ese traspaso, voy a regresar a mi última nómina del ejercicio y voy a consultar este mismo trabajador. Y ahora sí ya tengo en el acumulado anual los ingresos exentos y ya tengo el pago del aguinaldo. Correcto, entonces yo con esto ya me aseguro que mis acumulados a fin del ejercicio sean los correctos. Una vez que yo ya hice este proceso de verificar que mis acumulados sean los correctos, el sistema me dice que puedo emitir los siguientes reportes para que verifique yo que tenga yo esa información. Entonces, el primer reporte que vamos a emitir es, estando en el menú de fiscales, acumulados fiscales. Voy a entrar al menú de fiscales, la primera opción que tengo es acumulados fiscales. La pantalla que me pide para que pueda yo filtrar la información es el rango de trabajadores o por rango de departamentos o por rangos de puestos, por el estatus de los trabajadores, por jornada, por clasificación, etcétera. Yo aquí requiero que me presente la información de todos mis trabajadores, por lo tanto solamente le voy a decir aceptar. El sistema me va a desplegar un catálogo donde viene la información del lado izquierdo, tengo la información de este mes en particular, pero aquí tengo algo que es muy importante. Aquí me dice cuántos ingresos exentos al año tuvo, cuántos ingresos grabados al año tuvo, si el ISR retenido en todo el año, si tuvo subsidio al empleo en el año y faltas en el año. Este reporte me va a servir para que una vez que haga yo la carga batch, me permita verificar que realmente la información que pasé a la carga batch, porque estos son mis acumulados, sea la correcta. Ahora, una vez que yo ya tengo este reporte, pues en la última hoja tengo un total, donde tengo el total de ingresos exentos al año y el total de ingresos grabados al año.
Si yo desplegara en este momento mi calculadora y sumo los ingresos grabados 3669.370.35 más 56.111.19, que son los ingresos exentos más los ingresos grabados, me da aquí un total del total de percepciones que le di a mi trabajador en el año. Bueno, este importe lo vamos a guardar porque para que yo pueda conciliar la información en los reportes, puedo emitir también otro reporte. ¿Cuál es ese otro reporte? Ese otro reporte lo voy a encontrar en el menú de reportes. Y este reporte se llama reporte por percepción y deducción. Aquí, al seleccionar este reporte, tengo que incluir solamente las percepciones, y si yo conozco que tengo percepciones que solamente me sirven de cálculo, tengo que tener cuidado de no incluirlas, de manera que no alteren mi resultado. Si no tengo percepciones de cálculo, no pasa nada, yo puedo seleccionar todo, y con eso voy a conciliar que realmente el total que tengo de ingresos exentos más grabados sea el total de percepciones que yo pagué. Por lo tanto, voy a entrar al menú de reportes por percepción, deducción. Le voy a marcar aquí que incluyo acumulados, le voy a decir que solamente quiero las percepciones y le voy a decir aceptar. Y el sistema me va a desplegar la información del reporte por percepción, deducción. Pasó algo aquí. Ok, aquí tengo la suma de estos reportes, donde también incluí las deducciones, perdón. Voy ahorita a volverlo a emitir porque no sé cuál sea la causa de que no saco solamente las percepciones. Ok, está teniendo un problema para emitir ese reporte. Bueno, podemos sacar la deducción, el reporte completo, pero sí es importante que le ponga yo incluye acumulados, y aquí podría yo tener la suma. Voy a abrir una hoja de Excel y en esa hoja de Excel voy a sacar la suma de sueldo, comisiones, aguinaldo y bonos. Entonces voy a poner cada una, tengo 3.572.161.02. Tengo 5.1.250. Y la última cantidad es 147.070.52. Al sumar yo todas estas cantidades, me da los 3.725.000 que yo guardé aquí en mi calculadora, 481.54, y con eso me aseguro yo que mi reporte de acumulados fiscales sea igual a mi reporte del total de percepciones. Eso ya me da la seguridad, y con la emisión de estos reportes, entre otros que también puedo sacar para asegurarme que esté correcta mi información, pueda yo tener el importe total, que sea que los ingresos exentos más los ingresos grabados me den exactamente las sumas iguales que el total de percepciones. ¿Ok? Entonces, ya están sacando estos reportes. Mi proceso sería hacer la conciliación del reporte de acumulados fiscales, sumar el acumulado anual de ingresos exentos e ingresos grabados y compararlo contra el acumulado anual de las percepciones del reporte por percepción, deducción, y ambos reportes tienen que ser igual, como ya lo vimos. ¿Ok? Vamos a hacer ahora el proceso de generación de la declaración. El proceso para la generación de la declaración, una vez que nosotros ya verificamos toda nuestra información, lo tenemos dentro del menú de fiscales, declaración de impuestos del trabajador DIM.
Entonces, el proceso, una vez que yo hice la conciliación entre mis reportes, voy a entrar aquí al menú de fiscales, me voy a la opción de declaración de impuestos y ahí voy a seleccionar la opción del trabajador DIN. Aquí me sale una lista de conceptos para la declaración anual y forma 37 que yo tengo que configurar. ¿Cómo la voy a configurar? De acuerdo a mi catálogo de percepciones, las claves que yo uso en ese catálogo de percepciones y deducciones. El sistema viene configurado de alguna manera con el catálogo de percepciones y deducciones estándar, pero muchas empresas o muchos de ustedes cambian las percepciones de acuerdo a sus necesidades y eso está correcto. Lo que necesitamos hacer es decirle a esta opción de la configuración a qué percepción equivale de mi catálogo los conceptos que me pide la declaración. Por lo tanto, sueldos y salarios variables, yo le voy a decir aquí que la quiero configurar y me dice que la percepción es P001. Entonces, voy a poner que el sueldo para mí es la percepción 1, se queda correcto. Lo tengo que hacer para grabable y para exento, aunque el sueldo yo sé que no es exento, sí lo tengo que hacer porque el sistema toma de ahí la información y necesito generar la forma para poder generarla correctamente. Entonces voy a entrar a sueldos y salarios exentos y voy a ver que también tiene la percepción P001 y está correcto. Y así tendría yo que ir configurando cada una de las formas, los conceptos que forman parte de la forma 37 para mi declaración anual. Entonces, para gratificación anual, yo sé que es la P004, que es aguinaldo, el exento es lo mismo, viáticos y gastos de viaje, gravables y exentos, tiempo extra, gravable y exento. Puedo hacer la opción de que yo, como tengo horas extras dobles y horas extras triples, puedo hacer una operación aritmética dentro de la configuración. Sí, yo aquí le voy a decir al sistema, donde tengo tiempo extraordinario gravable, configurar y voy a sumar. Mi percepción de horas extras dobles es la 003 y la de horas extras triples es la 005. Y puedo ingresar hasta 8 percepciones haciendo suma, por ejemplo, para que pueda darme el total que yo requiero. Entonces aquí le voy a decir aceptar y así voy a hacer para cada uno de estos conceptos que forman parte de la declaración anual. Una vez que yo ya configuré toda esta información, lo que tengo que decirle ahora es siguiente. Y aquí estando en siguiente, lo que me aparece es, si yo tengo más de una empresa, aquí me van a aparecer indicadas todas las empresas que tengo dadas de alta. También, si yo, por ejemplo, dentro de mi misma empresa tengo nómina semanal, nómina quincenal, puedo hacer una consolidación, es correcto. Aquí me van a aparecer empresa 1, 2, 3 y yo voy a poder seleccionar las empresas que quiero que el sistema me acumule. Aquí con este botón de agregar o quitar empresa, puedo agregar una empresa más para que mi declaración se haga en forma conjunta. ¿Ok? Entonces, ese sería el proceso si quiero que generar un solo archivo de carga batch con la información de 2 nóminas diferentes, de manera que como es una sola empresa la que tiene que reportar y tengo 2 periodicidades de pago, entonces voy a seleccionar la información de la empresa 1, por ejemplo, si fuera el pago quincenal, y la información de la empresa 2, que fuera el pago semanal, para que me haga un solo archivo consolidado, o lo puedo hacer de manera independiente y después juntarlo. Eso ya depende de como yo lo quiera, pero el sistema me lo permite a través de esta opción. Después me voy a encontrar con el formato. Me va a preguntar dónde tengo guardado el formato. El formato está publicado en la página de Helco y ahí lo pueden ustedes descargar. Es un formato que se llama DIN 2014, o también cuando ustedes instalaron su sistema, el formato ya viene dentro de los formatos establecidos. Lo que tendrían que hacer es buscar ese formato. ¿Cómo lo van a buscar? Le van a dar un clic aquí en los 3 puntitos y me voy a ir a buscar realmente en dónde tengo el formato. Dentro de sistemas ASPEL, yo tengo dentro de la carpeta de NOI 7, tengo datos 1, y aquí tengo el formato DIN 2014.fto. Este formato es con el que yo voy a generar la carga batch para la información que yo requiero. Lo selecciono y le voy a decir aceptar. Aquí hay algo que me muestra y que es muy importante y que me dice, cuando el sistema te pregunte cómo se va a llamar tu archivo que vas a generar,
En ese momento va a ser necesario que yo le ponga un archivo con una extensión TXT, porque el archivo con extensión TXT es de la manera como yo puedo hacer la carga batch en la declaración. Entonces, ustedes van a poder asignarle el nombre que requieran. La recomendación es que no sean más de 8 caracteres y después la extensión tenga extensión TXT, ¿ok? Entonces, necesitamos que ese archivo de la generación sea TXT. Una vez que ya seleccioné este archivo, le voy a decir aceptar y el sistema me pregunta cómo se va a llamar tu archivo y dónde lo quieres guardar. Yo en este caso le voy a poner, no sé, el nombre, se me ocurre declaración anual, sueldos y salarios 2015. Y le voy a poner .txt. ¿Dónde lo voy a guardar? Voy a generar una carpeta en mi equipo. Y aquí tengo una carpeta donde tengo 2015, declaración anual. Y aquí le voy a poner otra vez el mismo nombre, declaración anual, sueldos y salarios 2015. .txt. Es muy importante que si le pongan ustedes la extensión txt. Le voy a decir abrir y aquí el sistema ya me dice dónde va a guardar mi información. La puedo guardar donde el sistema me sugiere también. Aquí lo importante es que ustedes ubiquen dónde va a quedar su archivo. Yo en este momento lo que hice fue tener una carpeta previamente generada en mi disco C para que ahí guardara yo el archivo que estoy generando. Aquí le voy a decir aceptar. Y después me pregunta cuál es tu entidad federativa, porque la declaración informativa requiere esta información. Nosotros sabemos que la entidad federativa Puebla es 21, pero también si tengo trabajadores del estado de Tlaxcala podría ser el 29 o si es el Distrito Federal 9. Solamente me está preguntando una entidad federativa y, por ejemplo, yo tengo trabajadores en las 3 entidades. ¿Cuál voy a poner? Pues donde tenga yo más cantidad de trabajadores registrados. ¿Por qué? Porque posteriormente, de forma manual, van a tener ustedes que cambiar a cada uno de los trabajadores que no pertenezcan a la entidad federativa que yo voy a indicar. En este caso yo voy a poner la entidad federativa 21, que sería Puebla, pero ustedes podrían poner la entidad que le corresponda al estado donde tienen su registro. Ok, una vez que yo ya hice ese proceso, el sistema ya concluyó, ya me hizo el archivo, no me va a avisar que ya terminó, pero bueno, ya lo terminó de hacer, más o menos dependiendo de la cantidad de trabajadores, ustedes se podrán dar cuenta cuánto tarda. Vamos a darle un poco de tiempo, y de ahí, ¿qué tendría yo que hacer? Pues una vez que yo ya hice este proceso, ya me iría yo a hacer la carga batch. Para hacer la carga batch, ¿qué tengo que hacer? Pues necesito tener instalada la declaración anual informativa de sueldos y salarios DIM 2015, ya se encuentra en el portal del SAT, ya se puede descargar y hay que instalarla. Una vez que yo ya tengo instalada, pues tendría yo que agregar al contribuyente por el cual vamos a hacer la declaración, decirle que necesitamos generar una nueva declaración seleccionando el ejercicio 2015 y decirle que la presentamos con datos y después vamos a ir a importar la declaración de acuerdo al proceso siguiente. Ahorita voy a regresar y me voy directamente a generar la declaración. Voy a abrir la declaración. Aquí tengo DIM 15, múltiple. Y aquí le voy a decir DIM 15. Ok. Aquí, como les indicaba, pues yo ya tengo que tener dado de alta un contribuyente. El contribuyente es el por el que yo voy a presentar la declaración. Una vez que yo ya tengo esta opción de haber dado de alta a mi contribuyente, que el contribuyente se da de alta dándole aquí botón derecho, nuevo, y aquí me aparecería nuevo contribuyente para que hiciera yo ese proceso. Yo ya lo tengo generado, entonces sobre ese contribuyente voy a darle botón derecho y le voy a decir nueva declaración. Y ya me pone el RFC de mi contribuyente, me pone el formulario, cuál sería la declaración informativa múltiple y qué ejercicio. Aquí ya me despliega para que yo pueda seleccionar el ejercicio por el que voy a presentar la declaración, que en este caso sería 2015. Le voy a decir aceptar. Y el sistema ya me informa que es el alter realizado en el formulario.
Para que el sistema me despliegue los formatos donde yo tengo que pasar la declaración, necesito decirle que la presento, que es el formulario del anexo 1, la presento con datos de forma normal y automáticamente ya me abre todos los anexos 1 que requieren de la información para la declaración. Una vez que yo ya hice este proceso, voy a decirle aquí en el menú de herramientas, importar declaración. Y aquí, una vez que estoy en la importación de datos, mi recomendación es que hagan una validación completa, y si es mejor una validación, una carga completa. ¿Por qué completas? Porque si la hacen ustedes parcial, que ahí dice recomendada, cada vez que el sistema encuentre un error en nuestro archivo TXT, nos va a informar de ese error para que vayamos y lo corrijamos, y va a ser un proceso de nunca acabar. Si yo le digo una validación completa, va a mostrarme de una vez por todas todos los errores que encontró, de manera que no pudiera cargar la declaración. Y si le digo que quiero la carga completa, pues ya me va a hacer ambos procesos. Entonces yo voy a indicarle que quiero validación y carga completa y voy a buscar el archivo que generé a través del sistema NOI. Me voy a ir aquí a múltiple, yo dentro de mi disco C creo una carpeta y aquí tengo el archivo TXT que dice declaración anual sueldos salarios.txt, le voy a decir aceptar y el sistema automáticamente ya me dijo que ha validado y ha hecho la carga completa de mi información. Aquí le voy a decir cancelar y ahora sí voy a ir a abrir mi declaración. Y aquí en mi declaración ya me puedo mover a través de ella. Esta es la primera hoja, bueno, pues que la tengo que llenar yo con mi información contable para que le dé yo la información que requiero. Me llena los valores que tiene que llenar, por ejemplo, aquí tengo el subsidio al empleo entregado en efectivo a los trabajadores del ejercicio, pero aquí ya me va presentando cada uno de mis trabajadores, ¿ok? Entonces aquí tengo de qué mes a qué mes trabajó, el RFC de mi trabajador, el apellido paterno, materno y nombre, a qué área geográfica pertenece, si el patrón le realizó el cálculo anual, la tarifa que fue utilizada, etcétera. Toda la información que requiero y aquí ya me va a presentar los importes pagados. Esto es por si hubo pagos por separación y aquí ya tengo los pagos efectuados del patrón. Y entonces ya me va diciendo y va llenando los campos que corresponden a sueldos, a gratificación anual, lo grabado y lo exento, etcétera. De tal manera que yo ya pueda verificar que la información sea correcta. Aquí ya me da el total de ingresos grabados, el total de ingresos exentos y el impuesto retenido en el ejercicio que declara. Esta información que yo puedo visualizar acá es la que yo tengo que conciliar, de manera que pueda yo verificar que lo que el sistema me hizo en la carga batch sea la misma que yo tengo en mi sistema NOI. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo a la par que tengo aquí abierta mi declaración, aquí tengo abierto mi sistema NOI y la información que el sistema me cargó ahí, la voy a encontrar en el reporte que saqué previamente, que se llama fiscales, acumulados fiscales. Le voy a volver a decir aceptar y puedo verificar exactamente para cada uno de mis trabajadores. Aquí me dice, para Alicia Acosta Esqueda tienes 399,225 de ingresos grabados. Voy a regresar a la declaración y tengo los 399,225. En ingresos exentos tengo 1,943 y aquí tengo los 1,943. Después me dice ISR del año. En mi reporte de acumulados fiscales tengo 75,618.37 y aquí en la declaración me dice que tengo los 75,618. Si yo sigo avanzando a través de la captura de la información, ya tengo que la suma de ingresos exentos más grabados, pues es la suma de ambos, me da los 401,168. Y si me voy a la siguiente página de este mismo trabajador, tengo aquí los 401, los 1,943 de ingresos exentos, los ingresos acumulables y aquí tengo este ISR conforme a la tarifa anual. Por eso es muy importante que nosotros hagamos el cálculo anual en la última nómina. Este ISR conforme de la tarifa anual, ¿de dónde los toma? Que serían los 75,618 que le corresponden. Este importe lo puedo yo verificar en mi sistema si yo me voy a NOI. Voy a cerrar esta opción que aquí no los tengo, pero lo voy a checar.
Y el ISR conforme a la tarifa anual lo puedo checar en mi menú de consultas, desglose de percepción, deducción. Ok, aquí voy a buscar la deducción ISR. Y le voy a decir que quiero una presentación preliminar. Y aquí tengo la información de cómo fue calculado el impuesto. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, el impuesto coincide con el impuesto gravable acumulado de 75.618. Entonces, si yo quiero verificar y conciliar que realmente el impuesto sea el correcto que estoy reportando, puedo sacar este reporte para verificar esta información. Y así sucesivamente puedo ir rectificando de cada uno de mis trabajadores. Aquí al inicio, cuando nosotros vimos a cada uno de los trabajadores, le dijimos que pertenecía como entidad federativa, que es donde yo les digo que si no pertenecen todos a la misma entidad federativa donde los tienen registrados, aquí tendrían que cambiarla. Nosotros le pusimos que todos pertenecían a Puebla y por eso le pusimos el 21. Si pertenecieran al Distrito Federal, que es la 9, o puede pertenecer a Tlaxcala, que sería 29, o a cualquier otra entidad federativa, aquí tendrían que modificarlo. Y finalmente, al final, aquí me tengo el total de trabajadores que relacionamos, que tenemos 44, el ISR retenido y enterados por salarios, y aquí tengo el total de ingresos por sueldos y salarios y el total de ingresos exentos. ¿Ok? Este reporte me tiene que dar que tengo 3,568, 244. Que es el total de ingresos grabados, más 54,174, que son los exentos, tengo el total de los reportes que pasé yo a mi sistema, que corresponde al importe total de las percepciones que pagué. ¿Ok? Y por lo tanto tengo ya la declaración cargada y completa. Recuerden ustedes que cuando nosotros pasamos la información, el sistema o la declaración pasa las cantidades y centavos. Entonces, dependiendo del número de trabajadores que tengamos, podemos tener no exactamente la misma cantidad que tendríamos que tener si con los reportes que emitimos, que si trabajan con pesos y centavos, tenemos de más o de menos. Ustedes relacionen la posible diferencia que pudiera haber y sacar una relación de eso. Este es nuestro proceso que tenemos para determinar nuestra declaración informativa de sueldos y salarios. Voy a cerrar esta declaración de manera que podamos visualizar correctamente ya la información en la pantalla. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya hayamos hecho este proceso, pues puedo decirles en resumen que con los procesos adecuados, verificando los acumulados y la configuración correspondiente, va a ser posible generar el archivo de carga batch para la generación de la declaración informativa de sueldos y salarios a la que están obligadas las empresas a más tardar el 15 de febrero. Con hoy tenemos la seguridad de que cuenta con la herramienta adecuada para el cumplimiento de esta obligación. Espero que esto haya sido de utilidad y pues como siempre me reitero a sus órdenes. Mi nombre es Consuelo Machorro, me encuentran en el correo mconsuelo@helco.com.mx y nuestras vías de comunicación, como ustedes lo saben, los teléfonos es 226-5050 y tenemos múltiples extensiones para que puedan estar en contacto con nosotros, mis compañeras del área de ventas 113 y 111 y 114,
y en soporte desde la extensión 131 a la 135 y en el área de redes la extensión 141.